Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, si ya están acá, entonces es porque están realizando la actividad número 12 y este video va a ser introductorio para, por un lado, repasar lo que vimos del Neolítico y ya, por otro lado, introducirnos en el nuevo tema que estamos por comenzar. Así que bueno, comencemos con un repaso. Nosotros en la actividad anterior habíamos trabajado el Neolítico y vimos que hacia el 14.000, 12.000, 10.000 antes de Cristo, recuerden que la periodización depende del historiador y del lugar, ¿sí? Más o menos hasta esa fecha, más o menos hacia esa fecha, se van a producir dos cuestiones que son importantes. Por un lado, va a aparecer la agricultura y va a aparecer la ganadería. Con estos dos inventos, una mezcla de invento y de descubrimiento del ser humano, se produce una revolución, es decir, cambian las formas de vida del ser humano. Y con la agricultura y la ganadería comienza entonces el periodo del Neolítico, ¿sí? Vimos que en comparación al Paleolítico, el Neolítico tenía muchas diferencias. Por un lado, en el Paleolítico el ser humano era nómade, se trasladaba de un lugar a otro en busca de recursos, como vimos en la actividad número 10. Pero en el Neolítico, la agricultura y la ganadería van a permitir que el ser humano sea sedentario, como vimos en la actividad número 11. ¿Qué quiere decir sedentario? Que se queda en un lugar. Se produce un proceso de sedentarización. ¿Por qué? Porque en el Neolítico lo importante no es irse de un lugar a otro en busca de recursos, sino quedarse en un lugar que sea propicio, o sea, que se pueda, que sirva para plantar y para crear animales. O sea, lo importante es encontrar buenas tierras y quedarse en ese lugar, ¿sí? Entonces, de nómade en el Paleolítico a sedentario en el Neolítico. Con la agricultura y la ganadería también se va a producir un aumento en la población. Recuerden que en el Paleolítico los clanes no superaban las 60 o 50 personas. Con la agricultura y la ganadería lo que sucede es que se produce un excedente de alimentos, porque la cosecha de las plantas, la cría de los animales, genera que existan más recursos, más comida y eso permite más población. Pero en un principio, esta población no tenía divisiones sociales. Todos trabajaban la tierra que era propiedad comunal. Pero como dije anteriormente, como lo importante es encontrar buenas tierras y quedarse, van a haber muchos pueblos y muchas aldeas que van a comenzar a pelear por tener esas mejores tierras. Si van a comenzar las primeras guerras también. ¿Qué sucede entonces? Entonces las aldeas para proteger las tierras, las aldeas neolíticas para proteger las tierras, necesitan pelear con otros pueblos. Entonces se crea el ejército, ¿sí? Que son personas que van a dedicarse en un principio, en su tiempo libre, a defender el territorio. Pero con el paso del tiempo se hace, las peleas se hacen más complicadas y entonces es necesario profesionalizar más el ejército, es decir, prepararlos más. Entonces van a haber personas que van a estar solamente dedicadas a defender el territorio y a hacer la guerra para conseguir más territorios, y las otras personas que van a estar dedicadas a la agricultura y la ganadería, es decir, a producir la comida. La agricultura y la ganadería dijimos que produce excedente de alimentos. Eso excedente de alimentos, o sea, lo que sobra, va a ser utilizado para alimentar a las personas que van a estar en el ejército, que se van a estar a cargo de la defensa de las ciudades, ¿sí? Porque estas personas, para poder tener buenos físicos, para poder mejorar sus tácticas de guerra, necesitaban entrenar. Entonces, se dedicaban solamente a eso. Entonces, no trabajaban la tierra, no producían, no practicaban la agricultura y la ganadería. Sí, el excedente del resto de la aldea se ocupaba para alimentar a esas personas. Entonces se produce una primera desigualdad en las aldeas del Neolítico. Están los que trabajan para producir los alimentos y están los que consumen el excedente de alimentos, pero son los que a su vez protegen a la aldea. Entonces tenemos una división social. Y a su vez, como la agricultura y la ganadería permiten
el surgimiento de más población y más excedente de alimentos, se comienza también las primeras formas de comercio, el trueque, que eso también lo vimos, el intercambio, ¿no?, de productos por productos. Una aldea podía tener un producto que otra aldea no tenía y esta a su vez podía tener un producto que esta aldea no tenía. Entonces se intercambiaban los productos. Esto entonces es lo que va a caracterizar a las sociedades del Neolítico, ¿sí? Vamos a tener una división social, una sedentarización, la agricultura y la ganadería van a ser las actividades principales durante el Neolítico y durante mucha parte de la historia, como vamos a ir conociendo. Con el paso del tiempo, las aldeas se vuelven ciudades porque la población crece, ¿sí? Se construyen los primeros centros urbanos, ¿sí?, las primeras urbanizaciones, las primeras casas, las primeras construcciones, y con esto surgen los oficios, los albañiles, los comerciantes, los artesanos, se va formando una sociedad. Y también estas personas que en un principio estaban dedicadas a la protección de la ciudad van a ser aquellas personas que se van a encargar también de formar lo que se conoce como la estructura del Estado, es decir, aquellas personas que tienen el poder dentro de una determinada población. Bien, entonces hasta acá el repaso sobre el Neolítico. Más abajo vamos a comenzar a ver el surgimiento de los primeros estados, ¿sí? Para eso vamos a ver qué son los estados, dónde surgieron los estados y cuáles fueron los primeros estados de la historia, ¿sí? Así que bueno, sigan haciendo la actividad.